Este programa incluye contenido perturbador. Se recomienda discreción. Esta noche, una mirada al interior de los castillos y fortalezas más siniestros del mundo. Nadie puede imaginar una mente capaz de crear un lugar que parece acogedor, que parece seguro, pero fue diseñado para matar. Desde una icónica torre de tortura. Debió sentirse aterrador para los prisioneros al ser conducidos a las mazmorras. Las caderas se separaban, las rodillas, las muñecas, todo. Tomó bastante tiempo cortar su cabeza del cuerpo. A un hotel de horrores ocultos. Iban a ser asesinadas y los esqueletos serían cambiados por dinero. Era una tumba, una trampa. Estas son las historias del origen de los verdaderos templos de la perdición. No todos los inventos se hacen con buenas intenciones. Hoy descubriremos retorcidas historias. En la ribera norte del Támesis londinense, se alza una imponente estructura de piedra que lleva casi 1000 años en el horizonte de la ciudad. La Torre de Londres. La Torre de Londres cubre unas 4 hectáreas, lo que equivale a unos 9 campos de fútbol. Está rodeada por un foso enorme. Domina con su amplitud, sobresale con toda su anchura, resalta con sus muros. La Torre de Londres es un edificio fenomenal y espectacular. Era en muchos sentidos el arquetipo de castillo medieval. El rey Guillermo I ordenó construir esta intimidante fortaleza en el siglo XI. En el año 1066, Guillermo el Bastardo conquistó Inglaterra y pasó a ser conocido como Guillermo el Conquistador. Una vez que tomó las riendas del poder, se construye la Torre de Londres como su primera fortaleza principal. Guillermo el Conquistador ordenó que esta torre se construyera en piedra. Esto era muy inusual porque la gente todavía no había empezado a construir casas de piedra en Inglaterra. Y la razón por la que Guillermo el Conquistador quería que fuera así era porque se creía que la piedra duraría para siempre. El objetivo de construir el castillo era decir: estoy aquí, esta es mi tierra, y ahora he construido esta estructura que durará más que mi vida. Pero la construcción no se completó hasta 1907, 10 años después de la muerte de Guillermo. La Torre de Londres fue originalmente lo que ahora es solo la Torre Blanca. Se suponía que era impenetrable. Era la parte del castillo que entonces se conocía como Torreón, y esto indica que era una torre defensiva, una torre para mantener a la familia real y las joyas a salvo, retirarse allí de una turba enfurecida o un enemigo invasor. En el transcurso de los 3 siglos siguientes, la Torre Blanca del centro fue, como diríamos hoy, reforzada militarmente con la construcción de 2 murallas que la rodeaban completamente, fosos y puentes levadizos. En cada uno de esos muros se construyeron torres. La torre se consideraba tan segura que funcionó como residencia real en épocas de gran agitación. En 1348 aparecen los primeros casos de peste bubónica. La peste bubónica, por supuesto, se diseminó en la población de la Europa medieval, matando a 6 millones de personas. Había recesión, depresión económica, había hambruna y una sequía que no ayudaba. Y al mismo tiempo la monarquía inglesa estaba reclamando el trono francés usando recursos ingleses. Y eso llevó a la disidencia entre la población inglesa. El 30 de mayo de 1381, esa disidencia se convirtió en un levantamiento contra el rey y sus consejeros. El rey Ricardo II llegó al poder en 1377 a los 10 años. Así que en Inglaterra, que era gobernada por un niño y que aún se tambaleaba por la peste bubónica, más 30 años de agitación económica, 1381 marcó un momento decisivo en el que los campesinos, granjeros y gente que producía los alimentos se cansaron. Ricardo II quiso apaciguar a los campesinos, así que abandonó la torre para ir a hablar con ellos. Pero ingenuamente, las puertas se dejan abiertas porque se supone que nadie entraría en la torre por ser una fortaleza tan grande.
Desgraciadamente, los campesinos ven su oportunidad y más de 400 de ellos irrumpen en la torre. Entraron queriendo apoderarse de los líderes. Consiguieron apoderarse de uno de los consejeros del rey, al que consideraban enemigo del pueblo. Y este era el canciller y arzobispo de Canterbury, Simon Sudbury. Junto con él y varios otros funcionarios reales, los arrastraron fuera de la torre hasta Tower Hill. Y allí procedieron a decapitar a estos funcionarios. La decapitación de Simon Sudbury parece haber sido hecha con, digamos, un hacha desafilada. Y tomó bastante tiempo cortar su cabeza del cuerpo. Así que tomaron esas cabezas, las pusieron en lanzas y las exhibieron en el puente de Londres. Varios días después, la revuelta terminaría con las cabezas de algunos de los principales rebeldes en picas y utilizadas para reemplazar las cabezas en el puente. El rey Ricardo consiguió acabar con la rebelión, pero en última instancia se encontró con su propio destino espeluznante. Aunque Ricardo solo tenía 14 años cuando esto ocurrió, su reinado era inestable después de la revuelta de los campesinos y se le consideró cada vez más autoritario a medida que avanzaba su reinado hasta que fue destituido en 1399 y probablemente murió de hambre. Tras la revuelta de los campesinos, la monarquía dejó de utilizar la Torre Blanca como residencia principal. A finales del siglo XV y principios del XVI, el centro del poder cambió. La monarquía se mudó mucho más y de hecho Windsor se convirtió en una de las principales residencias reales, dejando la Torre de Londres como sede del gobierno. Pero también sirvió para otro propósito crucial: como cárcel para personas acusadas de alta traición, incluida una reina. De las esposas de Enrique VIII, Ana Bolena es quizás la más famosa. La principal preocupación de Enrique VIII era dejar un heredero para el reino. Y Ana Bolena no fue capaz de proporcionarle ese heredero varón que buscaba. Él quería sacarla del camino. Fue acusada de incesto, adulterio e incluso de brujería, con la idea de que había hechizado a Enrique para que se divorciara de su primera esposa, Catalina de Aragón, y se casara con ella. Al final es declarada culpable, arrojada a la torre y condenada a muerte. Ella es encerrada en los mismos aposentos donde se había preparado para su boda apenas 3 años antes. Mientras permaneció allí 17 días, pudo contemplar la construcción de la horca en la que ella sería decapitada. Enrique quería organizar un espectáculo para su ejecución, pero Ana tenía mucho miedo de que un hachero inglés estropeara el trabajo. Así que Ana Bolena pidió el derecho a que un espadachín francés viniera desde Calais y le fue concedido. Las decapitaciones francesas en esta época se hacían con un espadachín muy preciso y muy hábil. Se le pagaron 23 libras seychelines, el equivalente a $10,000 de hoy, para ejecutar a la primera reina que sería ejecutada en la historia de Inglaterra. Esto no tuvo precedentes. Ana Bolena fue conducida al lugar de su decapitación, la Torre Verde, cimentando su legado como escenario de sangrientas ejecuciones, que incluyó a otra de las esposas de Enrique VIII, tan solo 6 años después. Catalina Howard era la quinta esposa de Enrique VIII. Era muy joven cuando se casó con él. Algunos historiadores creen que solo tenía 15 años. Catalina sentía repulsión por él y comenzó a tener un romance con un joven miembro de la corte y ni siquiera se lo ocultó. Así que Enrique VIII ordenó que fuera enviada a la torre para ser ejecutada. En comparación con la muerte que tuvo la majestuosa Ana Bolena, la de Catalina Howard fue sin preparación, fue apresurada, fue muy denigrante. Y es muy probable que esto se debiera a la extrema humillación de Enrique, no solo por haber sido engañado tras solo 1 año de matrimonio, sino también por haberse casado con alguien que le repugnaba tan abiertamente. Su cuerpo fue enterrado bajo el suelo de la capilla. Ni siquiera había una caja. Catalina Howard fue enterrada con cal. Y todo indica que él solo quería disolver su cuerpo y seguir adelante. A lo largo de su sangrienta historia,
Muchos más encontraron su fin bajo la ejecución del hacha de los verdugos. Actualmente se expone en lo alto de la Torre Blanca, una de las 4 hachas que se utilizaban para las ejecuciones. Es un hacha muy distintiva porque tiene una hoja ancha y luego se estrecha en esta forma parecida a un gancho. Y esa hacha, por supuesto, se convirtió en un emblema de la decapitación en Inglaterra específicamente. Pero la torre se hizo aún más conocida por sus brutales métodos de tortura. Bajo la Torre de Londres se ocultan varias mazmorras responsables de su sangrienta reputación. Debió sentirse aterrador para los prisioneros al ser conducidos a las mazmorras, donde escuchaban a otros prisioneros gritar y gemir de agonía. También oían a los torturadores y lo que hacían. La tortura fue extremadamente prolífica bajo el reinado de Enrique VIII e Isabel I. Esto se debe a la creciente paranoia de Enrique VIII de que la gente trabajaba en su contra. Cualquiera que él sospechara pudiera ser un posible traidor sería arrojado a la torre. En las mazmorras de la Torre de Londres había 3 formas principales de tortura. Una de ellas era el potro. Cuando alguien estaba atado a un potro, se estiraba y lo que se oía era el sonido de estallidos de sus articulaciones y cartílagos a medida que se dislocaban lentamente. La columna vertebral se separaba. Las caderas se separaban, las rodillas, las muñecas, todo. Eso dejaría a alguien completa y totalmente incapacitado. Entonces también existían los grilletes que se podían emplear cuando se acusaba a alguien de robar porque se le colgaba de las manos. Los grilletes se usaban para la reclusión o para colgar a alguien de forma distendida. Se le ataban las manos a la espalda y se levantaba. Así que alguien en grilletes podría ser suspendido en diferentes ángulos, causando diversos grados de dolor. Y luego, por supuesto, también existía la cigüeña. Al igual que el potro, la cigüeña se utilizaba para obtener confesiones, pero en lugar de estirar a las víctimas, las comprimía. La cigüeña era un marco de metal que sujetaba las manos y los pies de la persona para que sean obligados a mantener una posición de tensión durante un tiempo. Y estaba diseñado específicamente para causar dolor severo y calambres. Tal vez pudo ser peor estar encerrado en la mazmorra más temible de todas. Una oscura celda de 4x4 conocida como Little Ease. Si alguna vez has tenido que durar mucho tiempo agachado, ¿sabes lo doloroso que puede llegar a ser? Encerraban a la gente en ella durante horas o incluso días. Pero también era confinamiento solitario. No podías ver a nadie. No había ninguna ventana. Y, en mi opinión, salvo las muertes que se producen poco a poco, no hay nada peor que el aislamiento. Un destino horrible que experimentó desafortunadamente su primera víctima en 1534. Había una joven llamada Alice Tankerville, acusada por robo, condenada por ello y encarcelada en la torre. Sin embargo, uno de los guardias de la torre, llamado John Bodd, se enamoró de ella. Así que una noche, intentaron escapar juntos de la torre. Se dirigieron hacia la colina de la torre cuando fueron sorprendidos por uno de los compañeros de John, quien, por supuesto, llamó a otros guardias. Como castigo, John Bodd fue encerrado en Little Ease hasta casi morir. Luego, lo colgaron fuera, hasta que murió expuesto. Y los cuervos descuartizaron todo su cuerpo. John Bodd pasó de ser uno de los guardias de la torre a una de las víctimas de la torre. Alice, por haber cometido originalmente un robo en el Támesis, fue condenada por piratería y, en consonancia con el delito, fue colgada de la orilla del río Támesis como todos los piratas para morir, ya fuera ahorcada o morir mientras la marea subía sobre ella. En 1640, la tortura fue prohibida en Inglaterra, poniendo fin a este oscuro capítulo de la historia de la torre. Pero más de 2 siglos después, surgió un castillo aún más amenazador.
Julio de 1895, Chicago, Illinois. Mientras se llevaba a cabo una investigación en un hotel de la zona sur, la policía hizo un descubrimiento espeluznante. En el sótano la policía encontró una mesa de disección, un horno para quemar cosas y finalmente encontraron pruebas de huesos y joyas dentro de este horno. También encontraron una bañera llena de cal viva, que es una forma clásica de disolver un cadáver. Y encontraron tantos restos revueltos que les resultó imposible determinar con exactitud cuántos cadáveres había. Los titulares de las noticias nombraron al hotel como el castillo de los asesinatos. Y los investigadores empezaron a indagar con el propietario del edificio, el Dr. H.H. Holmes. Holmes nació en mayo de 1861 como Herman Webster Mudgett y es al momento de graduarse en la Facultad de Medicina cuando toma la decisión de adoptar un nombre falso. Holmes también muestra una macabra fascinación por los cadáveres, por los cuerpos, por la disección, y algunas de sus primeras estafas conocidas consistían en suscribir pólizas de seguros de personas ficticias y presentar un cadáver para cobrar el dinero. Tras abandonar Nueva York y Filadelfia en circunstancias sospechosas, Holmes se muda a Chicago en 1886 para trabajar en una farmacia. Poco después compró el terreno vacío de enfrente para construir una nueva empresa, un hotel. Holmes quería mantener sus negocios en secreto. Así, ningún contratista, ningún carpintero, ningún albañil hizo más de un par de semanas de trabajo antes de ser despedido. No quería que vieran su plan. Cuando este edificio de Holmes se alza en medio de la ciudad, era único. Incluso hasta las torrecillas. Tenía el aspecto de un castillo. Era tan alto y ocupaba tanto espacio que llamaba mucho la atención. La planta baja del Hotel Holmes fue construido como un espacio comercial convencional, pero el segundo nivel era un laberinto de pasadizos ocultos, trampillas y callejones sin salida. En la segunda planta había unos 743 metros cuadrados aproximadamente, unas 30 habitaciones y más de 50 puertas. Eso es mucho. Puso asbestos en los planos. Esto hacía que todo fuera silencioso, porque era importante, porque no se puede oír a alguien en un espacio insonorizado. Holmes no quería que la víctima escapara, así que los pasillos eran laberintos, las salidas no eran claras, las ventanas estaban tapiadas. Era casi lo opuesto a lo que era un hotel. Era una tumba, una trampa. A finales de 1892, el hotel de H.H. Holmes abrió sus puertas. Y el momento fue engañosamente perfecto, porque en solo unos meses, la Feria Mundial se inauguraría en Chicago en la primavera de 1893. Holmes puso anuncios en periódicos de todo el Medio Oeste y de manera increíble, mujeres que pensaban venir a Chicago fueron seducidas por estos anuncios. Estas mujeres no tenían idea en lo que se habían metido. Las ponía en habitaciones donde sabía que podía controlarlas por completo o controlar su sentido de la percepción. El hotel estaba construido como un laberinto. Había callejones sin salida, escaleras que no llevaban a ninguna parte. Había puertas que daban a callejones con desnivel. Y si una joven estaba desorientada e intentaba salir de su habitación, se perdería. Holmes introducía gas en sus habitaciones que lograba hacerlas dormir y luego, tristemente, despertaban en el sótano atadas a una mesa. Puede que estuviera experimentando con ellas, puede que las torturara. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ver este sótano debieron sentir que estaban viendo una nueva forma de mazmorra de tortura medieval. Un potro para estirar cuerpos humanos, una mesa de disección para experimentar y torturar, una tina de cal viva, una tina de ácido, un enorme horno en el que cabía un cuerpo humano y muchos instrumentos quirúrgicos y de disección por toda la habitación. En última instancia iban a ser asesinadas y el tejido blando eliminado y los esqueletos serían cambiados por dinero. Holmes era una araña y el castillo de asesinatos era la telaraña suprema. Era encantador y convencía a las mujeres para que fueran con él.
La mayoría de las víctimas de H.H. Holmes eran mujeres jóvenes, muchas de ellas con recursos. El mejor ejemplo de ello fueron las hermanas Williams, Minnie y Nanny Williams. Minnie llegó a Chicago y Holmes y ella no solo se conocieron, sino que Minnie empezó a trabajar para él como taquígrafa. Ellos se comprometieron. Minnie Williams fue seducida a ceder toda su riqueza material y Holmes hizo lo mismo con la joven Nanny Williams y después no tenía ningún propósito para estar con las hermanas Williams. Minnie fue asesinada, Nanny lo descubre y es asesinada. Esa fue la síntesis del modo de operación de Holmes: atraer a mujeres jóvenes y vulnerables, matarlas y así adquirir sus propiedades. Pero después de una serie de sospechosos incendios, en el verano de 1893, sus crímenes comenzaron a evidenciarlo. Holmes había contratado un seguro para el castillo, por lo que intentó cobrarlo, pero debido a la naturaleza muy imprecisa de los incendios, no le pagaron. Sin inmutarse, Holmes preparó una nueva estafa con su socio, Benjamin Pitezel. Holmes y Benjamin Pitezel tenían un plan para defraudar a una compañía de seguros en Filadelfia donde presentarían un cadáver tras contratar una póliza de seguros de Benjamin Pitezel. Pitezel tristemente se creía socio, pero en realidad iba a ser la víctima, porque Holmes iba a presentar el cadáver real de un tal Ben Pitezel a la compañía de seguros. Holmes tenía tendencia a eliminar a cualquiera que conociera sus secretos. Pitezel conocía su fraude. Mata a su socio. Se apodera de los 3 hijos de Benjamin Pitezel y los mata. Holmes huye con los hijos de Pitezel y acaba matándolos. Tras descubrirse 2 de los cadáveres en Toronto, la policía registra su hotel en Chicago en 1895. Y lo que descubrieron fue realmente espantoso. Cuando llegó la policía, esta antigua fortaleza estaba en un estado de deterioro tremendo. Miraron a su alrededor y vieron estas habitaciones nefastas y extrañas. Pero fue cuando estuvieron en el sótano que notaron todos los huesos, la sangre y la ropa ensangrentada. Estaban viendo una nueva forma de mazmorra de tortura medieval. Nadie puede imaginar una mente capaz de crear un lugar que parece acogedor, que parece seguro, pero que fue diseñado para matar. Finalmente, Holmes fue condenado a muerte por el asesinato de Benjamin Pitezel. Pero antes de ser ejecutado, escribió una confesión sorprendentemente detallada, admitiendo un total de 27 horripilantes asesinatos. Como la historia de los crímenes de Holmes se hizo noticia en todo el país, los medios sensacionalistas lo convirtieron en una celebridad. Ahora que se sabía que no podía lograr más, quiso que se revelaran sus crímenes. Era imposible saber si la revelación era exacta o si exageraba y embellecía su propia reputación. Nunca lo sabremos. H.H. Holmes fue ahorcado el 7 de mayo de 1896, pero el edificio apodado el Castillo de los Asesinatos permanece como lúgubre recuerdo de sus crímenes hasta 1938. La ciudad de Chicago tomó posesión de este edificio, lo derribaron y construyeron una nueva oficina de correos de Estados Unidos, utilizando en parte el sótano original del Castillo de Asesinatos como sótano para la nueva oficina de correos. Y así, en ese sentido, en este hotel, en esta fortaleza, este monstruo sigue aquí. El hecho de que este edificio fuera derribado no significa que lo que pasó allí no sucedió. Los horrores que tuvieron lugar en ese terreno, la sangre que se derramó allí, sigue ahí. Puede que el Castillo de los Asesinatos nunca escape de su sangriento pasado, pero a unos 2.900 kilómetros hay una isla de la que se dice que es imposible escapar. A 1,5 kilómetros de San Francisco se encuentra una de las prisiones de máxima seguridad más famosas de Estados Unidos, Alcatraz. El apodo de Alcatraz era La Roca. Alguien escribió una vez sobre Alcatraz que era el gran cubo de basura de la bahía de San Francisco, al que todas las penitenciarías federales enviaban sus manzanas podridas, por lo que tenía esa reputación de ser un lugar terrible. Irónicamente, Alcatraz, un lugar conocido por encerrar a la gente, se construyó inicialmente para mantener a la gente fuera.
Alcatraz data de 1850 como puesto del ejército estadounidense. La primera fortaleza construida por el gobierno en la costa oeste. Tras una gran catástrofe natural en 1906, el fuerte adquiere un nuevo propósito. Lo que hay que recordar sobre el terremoto de San Francisco de 1906 es que no fue solo un terremoto, sino también un gran incendio. El fuego arrasó y destruyó San Francisco. Alcatraz es una isla a solo 1 kilómetro y se convirtió en el vertedero de las personas que habían sido encarceladas en San Francisco. Finalmente, se decidió derribar ese edificio y construir otro, mucho mayor. Cuando se terminó de construir, el edificio de la prisión que vemos hoy era el más grande edificio de concreto reforzado jamás construido en aquella época. En 1934 es oficialmente abierta. Se enviaron cartas a los alcaides de otras prisiones federales. Haga su prisión más segura. Envíenos lo peor. Querían reunir a los prisioneros más problemáticos y a los más peligrosos y ubicarlos en un solo lugar. Al Capone terminó en Alcatraz, Machine Gun Kelly también, y luego llegó Watty Bulger, así que muchos criminales conocidos que habían sido noticias terminaron siendo encarcelados. La mayoría de los presos se alojaban en 3 bloques, A, B y C. Pero los peores delincuentes eran enviados al régimen de aislamiento, al temido bloque D. El piso inferior del bloque D contiene 6 celdas oscuras. La puerta de entrada es una puerta de acero de 8 centímetros de grosor, rellena de hormigón. Cuando cerraban la puerta, quedaba en total oscuridad. La dieta era pan y agua con una comida de verdad cada tercer día por orden del gobierno. Algunos prisioneros eran llevados a las celdas oscuras y se quejaban. Tengo dolor, estoy muy enfermo, quiero ver al médico. Y en un par de ocasiones, cuando iban a verlos, estaban muertos. Tenían 6 celdas que eran, yo diría, psicóticas, algo así como donde llevan a los sujetos que se están volviendo locos. No hay más que un agujero en el suelo, es todo lo que hay. Sin cama, sin lavabo, sin inodoro, solo un agujero. El régimen de aislamiento no era completamente solitario, porque al estar en el centro de la bahía y muy aislados, los prisioneros podían oír las olas del océano. Si había barcos navegando, con gente celebrando o solo riendo, los prisioneros podían oírlo. Era como si tuvieran la libertad al alcance de la mano, pero nunca pudieran tocarla. El sujeto de más alto perfil que estaba allí era el hombre pájaro. Le dieron cadena perpetua en régimen de aislamiento. ¿Puedes imaginarte eso? Para nunca salir. A otro sujeto le hicieron lo mismo en años posteriores, solo que lo pusieron bajo la tierra en una celda y lo enterraron vivo. El aislamiento es el castigo más brutal que puede recibir un preso. Si estás en una habitación así día tras día, está demostrado que tu mente se descompone por completo. El aislamiento no era la única forma de castigo. En los primeros años no se te permitía hablar en absoluto. La teoría es que era una buena idea para mantener el orden, pero en realidad era terrible para el bienestar de los presos. Las condiciones eran tan malas que algunos reclusos contemplaban medidas drásticas. Para construir una prisión hay que entender que la gente que está dentro hará todo lo posible por intentar escapar de la cárcel. Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñarla y construirla. Los seres humanos son muy creativos y eficaces encontrando puntos débiles. Para impedir cualquier intento de fuga, había guardias armados que patrullaban las 24 horas del día desde los corredores de armas, un laberinto de pasillos protegidos por barrotes y mallas. Y tenían agujeros por los que metían una pistola por la ventana. Cada vez que había una pelea en Alcatraz, lanzaban un tiro de advertencia. Si no se separaban, disparaban. Odiábamos a esos malditos. Además de todos los guardias, que si hablamos en porcentaje hay más guardias que presos en todo el país, existe un sistema de contenedores de gas lacrimógeno suspendidos del techo. Así, si hay un levantamiento en la prisión, pueden soltar ese gas e inmovilizar a los presos. Pero estas defensas no impiden que los presos lo arriesguen todo para fugarse.
En los 29 años que estuvo ejerciendo esta prisión, pocos reclusos se habían atrevido a desafiar el Alcatraz a prueba de fugas. Uno de los intentos más violentos se produjo en mayo de 1946. Bernard Coy fue un atracador de bancos y estaba decidido a escapar. Consiguió la ayuda de otros reclusos para encontrar la forma de fugarse. Estudiaron durante meses los movimientos de los guardias y el cambio de turnos. Bernard Coy consiguió llegar hasta el corredor de armas. Cuando el guardia había doblado la esquina, cuando el guardia regresó, le dio un puñetazo que lo dejó inconsciente. Consiguió quitarle sus armas, un rifle 30-06 y un revólver calibre 45. El plan que tenía era recuperar la llave, que colgaba de una cadena del corredor de armas. Pero no estaba allí. Coy y sus secuaces tomaron el llavero del guardia inconsciente. Probaron todas las llaves posibles en el mecanismo, pero lo atascaron y no pudieron salir. Uno de los prisioneros dijo, tenemos que matar a estos guardias porque van a testificar contra nosotros y nos enviarán a todos a la silla eléctrica. Así que Coy mató a uno e hirió gravemente a otros. Esto acabó provocando un tenso enfrentamiento de 3 días entre los presos fugados y las fuerzas del orden. Los marines llegaron con granadas y equipo pesado y empezaron a disparar sin importarles realmente si derribaban el edificio o mataban a un montón de prisioneros inocentes. Se trataba simplemente de suprimir la insurrección. Y no había escapatoria. Morían en el pasillo de las cañerías bajo los disparos de los guardias y los marines. La lancha de la prisión lleva a bordo los cuerpos de los 3 líderes del motín, Coy, Hobart y Kretzer. El caos mortal les hizo recordar a los presos que la tortura más dura era saber que escapar sería casi imposible. Pensé en escapar de Alcatraz. Todo el mundo lo hacía, por supuesto. Pero aprendí muy pronto que si quería escapar de allí, tenía que estar dispuesto a renunciar a mi vida. Porque si no lo lograba, o me ahogaba o me fusilaban, una cosa o la otra. No había oportunidades. Durante la era de las penitenciarías federales de 1934 a 1963 tuvimos 1.576 prisioneros enviados a Alcatraz. Hubo 14 intentos de fuga en los que participaron 36 hombres y solo hubo 5 hombres de los que nunca se supo su paradero. Incluso en el supuesto de que esos 5 sobrevivieran, una tasa de fuga del 0.03% convierte Alcatraz en una de las mejores prisiones a prueba de fugas de la historia. Mientras Alcatraz demostró su eficiencia para encerrar el mal, hubo un templo de la perdición construido para ayudar a desatarlo en el mundo. Alemania 1933. Mientras el partido nazi continúa su ascenso al poder, Heinrich Himmler, lugarteniente de Adolfo Hitler, comienza a buscar una base de operaciones para sus soldados de élite, la Schutzstaffel, más conocida como las SS. Las SS, bajo Himmler, eran un éxito. Tenía un enorme número de nuevos reclutas que estaban llegando y necesitaban ser entrenados, y Himmler necesitó un lugar para hacerlo. Durante mucho tiempo se ha asociado a los nazis con el ocultismo, especialmente a Himmler, que estaba absolutamente volcado en la cultura caballeresca medieval. La obsesión de Himmler por la cultura medieval lo llevó a la ubicación perfecta en lo más profundo del bosque de Teutoburgo, en Alemania. El castillo de Wewelsburg está muy cerca de un lugar donde se cree que los nativos germanos pudieron derrotar a los ejércitos romanos invasores en la primera década de la era común. Este espacio fue tan importante para Heinrich Himmler y el régimen nazi porque lo conectó con una historia antigua y llena de muchos relatos. Y esta fortaleza, construida en el siglo XVII sobre cimientos medievales muy anteriores, pasó a simbolizar el corazón del régimen nazi. Todo esto confluyó en esta especie de mezcla de simbolismo que Himmler pudo plasmar en una visión de que este es el corazón de las SS y un lugar para educar a los futuros líderes del gran Nuevo Reich.
Himmler firmó un contrato de arrendamiento de 100 años sobre el castillo y obligó a los prisioneros a ayudar a renovarlo. Uno de los aspectos más insidiosos del castillo de Babelsburg fue su asociación con el programa de muerte por trabajo. Más de 4.000 trabajadores fueron traídos de los campos de concentración. Himmler utilizó el trabajo forzado de individuos en campos de concentración cercanos y luego puso en práctica lo que estaba enseñando, cómo forzar a la gente a la muerte por el trabajo. Más de 1.000 personas murieron en la reconstrucción y construcción de diversos aspectos de este castillo. Murieron de hambre, trabajaron hasta morir, fueron golpeados o fusilados. Por ende, este castillo está literalmente construido sobre la sangre de las personas que fueron internadas en esos campos de concentración y obligadas a trabajar para cumplir este sádico ideal nazi. En 1941, con la construcción de su templo de la perdición muy avanzada, Himmler planeó su sádico centro de ideología nazi. Querían crear una especie de academia del nazismo dentro de este castillo. Fue en Babelsburg donde Himmler habría trazado su filosofía a hombres dispuestos. Iban a convertirse en esta élite, el Übermensch. Habían sido educados y enseñados en las habitaciones de este castillo sobre la solución final y sobre su papel en ella y su papel para exterminar esencialmente a cualquiera que no fuera de sangre aria pura. Tras el entrenamiento, los reclutas eran conducidos a la Obergruppenführersaal o Sala del General. En la Obergruppenführersaal hay un mosaico de un sol negro en el suelo porque se creía que el significado astral y la alineación del propio edificio les brindaría de algún modo un don de inmortalidad. En esta cámara habría una gran mesa redonda de roble que evocaba la mesa redonda. Alrededor de los bordes de la sala, con 12 asientos para los 12 caballeros de la mesa redonda. Y por supuesto, estaría el asiento central, que sería para el mismísimo rey que Himmler denominaba como el Führer. Los nazis no tenían la inventiva para crear su propia mitología, debían tomarla prestada. Es especialmente irónico que tomaran todo el mito artúrico de los ingleses e intentaran ponerlo en Alemania y hacer su propia versión de una especie de Camelot oscuro dentro de este castillo. Es aquí donde los miembros de la SS serían oficialmente adoctrinados. Cada culto necesita tener su iniciación. Y a los hombres de las SS les daban un anillo de la cabeza de la muerte. Algo que los unirá al culto como un matrimonio, pero también como un recordatorio para futuros reclutas de que ellos les pertenecen. Himmler llegaría incluso a hacer que los miembros de las SS renunciaran a las fiestas judio-cristianas en favor de las fiestas paganas que las precedieron. Así que para aislarlos de la vida que habían vivido anteriormente, tenían que deshacerse de cosas como la Navidad. Himmler llegó incluso a hacer planes para el más allá. En la torre norte hizo construir la sala con un techo abovedado como una tumba micénica. La cripta, como Himmler solía llamarla, era la cisterna del castillo que fue modificada para convertirse en una especie de tumba simbólica en la que él quería ser enterrado. En esta sala había 12 nichos dispuestos a lo largo de este círculo y a lo ancho de las paredes para las urnas de las élites de las SS. Y había una llama interna en el centro, y esa llama estaba destinada a durar tanto como el Reich. Un vil legado que Himmler y las SS trabajan para cimentar. Quizás el evento más importante que tuvo lugar en el castillo fue la reunión para planear la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. A la gente que brindaba este culto a la muerte se le dijo que salieran y mataran a tanta gente como pudieran. Se suponía que iban a morir 30 millones de civiles, funcionarios políticos o judíos. Y el trabajo de las SS era realizar esta matanza metódica para purificar el país a medida que se avanzaba en la batalla. Pero el sueño de Himmler de hacer de su fortaleza el centro de un nuevo imperio ario fue finalmente aplastado.
En marzo de 1945, los aliados desembarcaron y avanzaron por Alemania. Y Himmler huyó como un cobarde y dio órdenes de destruir el castillo de Wewelsburg. Y por supuesto, todo lo que ocurrió fueron pequeños incendios por todas partes, tapices inflamables quemados, pero en su mayor parte el castillo sigue en pie y la población local lo saqueó una vez que los nazis lo desalojaron. Hoy en día, el castillo de Wewelsburg alberga un museo que conmemora a las víctimas que sufrieron la violencia a manos de las SS nazi. Así fue como el castillo Wewelsburg, que debía ser la fortaleza física de piedra que simbolizaba el corazón del régimen nazi, fuera un lugar para que los jóvenes estudiantes alemanes adquirieran una perspectiva más amplia de su historia. La historia de estos lugares oscuros nos recuerda que aunque en un principio se diseñaron para proteger, pueden convertirse fácilmente en bastiones del mal.